Muy buenos días tengan todos, amigos queridos. Estamos aquí listos para tener el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Estamos ahora por estudiar la crucifixión y muerte de Jesús. Ya estudiamos cuando Jesús es sentenciado a muerte, cuando Pilato lo entregó, porque los dirigentes del pueblo de judío lo llevaron para que lo, lo sentenciara, ¿verdad? Y bueno, él lo entregó. Ahora vamos a ver cuando estos lo llevan para crucificarlo, y eso es lo que vamos a ver hoy. Están sumamente interesantes, bien interesantes los temas. Yo he estado estudiando en este día este tema, pues no es fácil, estudiar de la palabra de Dios, más cuando se tiene ¿cómo se puede decir? Más cuando se tiene ay, Dios mío, cuando uno va a estudiarle a los demás, cuando uno va a platicar con los demás, así como lo hago yo con ustedes, cuando vamos a estudiar, es una gran responsabilidad que uno tiene, porque hay que estudiar mucho, consagrarse al Señor, pedirle que Él hable por mí, para que pues se pueda expresar bien el tema y ustedes lo puedan entender. Entonces yo me la pasé estudiando ya pues mucho tiempo, y miren, ya es muy tarde y yo no he podido grabarlo, pero yo me siento impactada. Yo he estudiado tantas veces este tema, pero lo he estudiado más a fondo, y pues yo estoy viendo mm, con, con mucho, ah, con mucho sentido, con mucho sentimiento, o con mucho pesar en mi corazón. Estoy viendo todo lo que Cristo padeció por mí. Y sin embargo uno sigue pecadora, sigue haciendo unas cosas malas, pero gracias a Dios por el infinito amor que hizo por nosotros. Y bueno, ya no quiero hablar más, vamos a empezar el estudio. Ojalá que podamos entenderlo, y pues saben, antes de estudiar, les invito, vamos a orar. Amado Dios, muchísimas gracias te damos, Padre bendito, por este día. Gracias por la nueva oportunidad de vida que nos das. Te rogamos, Padre Santísimo, que ahorita que vamos a estudiar tu palabra, nos des entendimiento, nos ayudes a comprender cada palabra, cada enseñanza que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender el enorme sacrificio que tú hiciste al venir a este mundo, a cargar el peso de nuestro pecado. Tú lo llevaste a cuestas, Señor. Tú quisiste entregarte por amor a nosotros. Quisiste tomar nuestro lugar. Quisiste llevar nuestra carga, nuestro pecado. Tú moriste para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Gracias, Señor. Y gracias porque por eso nosotros podemos vivir por siempre. Tú nos reconciliaste con el Padre. Y Señor del cielo, ayúdanos a aceptar ese sacrificio, a hacerlo nuestro en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que no sea en vano en nuestra vida. Ayúdanos a aceptarte como Señor y Salvador. Bendice a cada personita que va a escuchar el tema, y que se conmueva nuestro corazón, conmueva nuestro espíritu, y que reconozcamos que tú eres un Dios de amor, y que no podemos hacer otra cosa más que amarte y entregarnos a ti. Quédate con nosotros en este día, danos tu bendición, tú conoces que te necesitamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amigos queridos, vamos a seguir estudiando el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Vamos a seguir estudiando, vamos a leer crucifixión y muerte de Jesús. Y dice: cuando salían
hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que se llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaron allí y pusieron sobre su cabeza su causa, escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que con él guardaban a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Palabra de Dios. Amén. Muy bien. Aquí vamos a empezar. Vamos a empezar cuando Jesús fue entregado a los dirigentes del pueblo. Jesús había sido entregado por Pilato. Al principio, Pilato quería soltar a Jesús. Él decía: no encuentro nada digno de castigo para este hombre, y quería soltarlo. Pero los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos ellos decían: si lo sueltas, no eres amigo del César. Y bueno, Pilato era débil, y bueno, al fin y al cabo lo entregó para que lo crucificaran. Pero al que
tenían que crucificar era a Barrabás. Sin embargo, ellos dijeron, suelta a Barrabás y crucifica al Cristo. Entonces, pues soltaron a Barrabás. Y Barrabás dice que era una persona alta, grande. Y así habían hecho la cruz, porque las cruces las hacían de acuerdo a cómo estaba la persona. Entonces dice que la cruz era pesada y grande. Y le pusieron la cruz encima de Jesús. Pero Jesús estaba muy débil, porque Jesús no había comido. La última comida que tuvo, si se recuerdan, eso lo estudiamos anteriormente, fue cuando, la última comida fue cuando Jesús estuvo con sus discípulos tomando la cena, en la cena de la Pascua. ¿Se acuerdan? Cuando les lavó los pies. Y entonces Jesús tomó la cena y de allí salieron al Getsemaní. Y ahí fue donde Judas lo traicionó. Y los sacerdotes, todos ellos, los dirigentes, lo agarraron y lo llevaron ante Anás para que lo juzgara. Y después ante Caifás. De Caifás lo llevaron ante Pilato. Pero Pilato lo remitió ante Herodes. Y Herodes lo mandó de regreso nuevamente con Pilato. Entonces, pues tanto andaban para allá y para acá. Y pues lo golpeaban los sacerdotes lo maltrataban, o pues todo el pueblo. Y después Pilato mandó que lo golpearan y pues todo lo flagelaron, lo azotaron muy feo. Eh, Antes se usaban unas armas muy feas para castigar a la gente que eran malhechores. Jesús no era malhechor, sin embargo, lo escarnecieron vilmente. Jesús lo dejaron como un guiñapo, como pues su sangre corría de todos lados. También le clavaron su corona de espinas en la cabeza. Y bueno, Jesús le pusieron la cruz para que la llevara, para que fueran para el monte Gólgota, para que lo crucificaran. Sin embargo, Jesús estaba muy débil y no la aguantaba. Dice que iba caminando y cayó. Después se levantó y nuevamente cayó. Y así 3 veces. Entonces los dirigentes judíos vieron que pues no avanzaba. Y pues ellos veían a ver a quién podían poner para que le ayudara, pero nadie quería ayudar. Nadie quería ahí humillarse cargando la cruz. Y pues ellos tampoco querían hacerlo, porque pues no se querían contaminar, porque ellos querían celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se celebraba del momento de que el pueblo de Israel salió de Egipto, el día de la liberación de Egipto. Y pues Jesús era el que vino a liberarnos de nuestros pecados. Él era Dios. Y ahí lo estaban matando. Y sin embargo ellos querían celebrar la liberación del pecado o la liberación de la esclavitud. Y estaban matando al Hijo de Dios. Qué controversia. Bueno, entonces ellos no querían humillarse. Sí, y cuando vieron, por allí iba pasando un hombre que se llamaba Simón de Cirene. Este hombre iba pasando, dice que venía del campo y él se detuvo cuando vio que estaban escarneciendo a Jesús, diciéndole muchos vituperios. Se paró y mostró simpatía por Jesús. Y cuando vieron esto los judíos, pues le dijeron, vente, carga la cruz y ayúdale. Y le pusieron a cuestas a Simón la cruz de Cristo. Y entonces fueron. Simón le ayudó a Jesús a llevar la cruz. Y llegaron hasta allá, al Gólgota. Ya allí pusieron ahí a los malhechores y a Jesús en la cruz. Ahí los amarraron. Pero también allí estaba María, la mamá de Jesús, y también estaban algunos de los discípulos. Y ellos guardaban en su corazón la esperanza
de que Jesús no se dejara clavar en la cruz, de que no se dejara crucificar. Mantenían la esperanza de que se escapara, de que usara su poder para escapar. Pero cuando vieron que los soldados sacaron los clavos y el martillo y empezaron a clavar los pies y las manos de Jesús, pues sus esperanzas se perdieron. Y mientras los soldados estaban haciendo ese terrible trabajo, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba allí, sufriendo, padeciendo ese maltrato que no merecía. Lo estaban clavando a la cruz, lo habían escarnecido bastante, y sin embargo, Él estaba intercediendo ante el Padre por esos hombres malvados. Jesús no recriminaba a nadie por el extremo escarnio que le hacían. No recriminaba a los soldados por los azotes que le habían dado y porque lo estaban clavando a la cruz. Jesús no invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y fariseos que se regocijaban de haber logrado su propósito, sino que al contrario, rogaba al Padre por ellos. Cristo se compadecía de ellos, de su ignorancia, porque no sabían que estaban allí matando al Hijo de Dios. Estaba Jesús allí agonizando, pues sufriendo bastante. Allí Jesús en la cruz estaba pagando el precio de nuestra salvación. Él estaba pagando por nosotros lo que nosotros teníamos que sufrir. Los hombres, cuando pusieron la cruz parada, los hombres gritaban: desciende de la cruz, salvaste a muchos y a ti mismo no te puedes salvar. Baja de la cruz, sálvate a ti mismo, sálvate, bájate y creeremos en ti. Y miren, aquí les quiero mostrar un texto. A ver, ¿a dónde está? Miren, aquí les voy a leer. En este versículo dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Aquí, ¿por qué le dieron vinagre a Jesús? Porque el vinagre era un estupefaciente. Ahí los soldados le daban eso a los malhechores, porque sabían que ellos sufrían mucho por lo que le estaban haciendo. Entonces sabían que Jesús estaba sufriendo mucho y le quisieron dar vinagre. Sin embargo, Jesús lo rechazó, no lo quiso tomar, porque eso amortiguaba el dolor, mitigaba el dolor, pero también adormecía su mente, nublaba su cerebro y no los dejaba pensar más. Y Jesús quería estar bien claro del cerebro, porque Jesús sabía que Satanás estaba allí, que Satanás era el que instigaba al pueblo a que gritaba: baja de la cruz, desciende de la cruz si eres el Hijo de Dios. Sabía que Satanás estaba obrando, porque ahora, antes, Satanás no había entendido el plan de salvación, pero ahora había comprendido que el plan de salvación consistía de que Jesús tenía que morir por los pecadores. Consistía en que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ahora comprendía por qué se tenían que matar corderos, porque ese cordero que se mataba simbolizaba a Cristo y que ahora Cristo iba a morir como el Cordero de Dios. Y ahí comprendió que había llegado el momento en que Cristo iba a dar su vida por el pecador para que pudiera tener vida eterna. Y sabía que si Cristo moría, su reino iba a terminar y al final
él sería destruido. Y es por eso que instigaba a la gente que dijera, desciende de la cruz. Y Jesús, pues no quería hacerlo. Él no quería hacer nada contrario a la obra que él tenía que realizar. Entonces quería estar claro, porque así como lo humillaban, él sentía el deseo de hacer algo, de bajar de la cruz, de demostrar que él era Dios. Él podía bajar de la cruz, podía dejar esa cruz que era la muerte más ignominiosa que existía. Él podía bajar, demostrar su poder y destruir a toda esa gente. Sin embargo, no bajó. No bajó, y no bajó por amor a nosotros. Porque si Él hubiera bajado, nosotros no hubiéramos tenido esperanza. Jesús estuvo allí se mantuvo. Y miren, Jesús estuvo tan solo, se sentía tan solo. Jesús deseaba una mano amiga, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra que le hiciera sentir que su sacrificio no era en vano, una palabra, un gesto, una mirada que le hiciera sentir que su sacrificio no era en vano, que alguien valoraba ese sacrificio. Sin embargo, no había nadie. Aquí en el Salmo 69:20 les quiero enseñar una palabras que él dijo. Miren, aquí, dice aquí, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a comer vinagre. Me dieron a beber vinagre, perdón. Nadie estuvo con Jesús. Él sentía el deseo de una mano amiga. Sin embargo, no había nadie. Todos se habían ido. Todos habían huido. Ahí se había cumplido su palabra. Cuando Jesús había dicho a sus discípulos, y todos serán dispersados. Y cuando dijo Pedro, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y siguió diciendo Pedro, y si es necesario que muera, yo voy a morir por ti. ¿Verdad? Y sin embargo, ¿en dónde estaba Pedro? Pedro ya lo había negado. Pedro ni siquiera estaba allí, o a lo mejor sí. Pero bueno, no estaba allí con Jesús. Y Jesús sentía tanto eso, se sentía tan solo. Pero durante la agonía que Jesús estaba sufriendo, llegó a él un rayo de esperanza y de consuelo. Y esta fue la petición del ladrón arrepentido. Este hombre había escuchado todas las palabras de burla dirigidas a Jesús. Vio cómo Jesús era el centro de maldiciones, de maltrato, de escarnio. Y vio también cómo Jesús no profería palabra, sino que en silencio soportaba todo. Y sintió por él un temor reverente. También había escuchado decir a muchos que había sanado a muchas personas y que hasta había resucitado muertos. Escuchó también a la turba cuando decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Bájate de la cruz y creeremos en ti. Él entonces tuvo la convicción de que él era el Cristo. Y sabiendo que estaba viviendo sus últimos momentos y sabiéndose también perdido, se aferró a la esperanza que nacía en su corazón de que ese hombre que yacía a su lado que era tan sumiso y de una mirada tan llena de amor y que no tenía ningún reproche ni para sus peores enemigos, no tenía ninguna condenación para nadie, que él era el Salvador del mundo. En su angustia y con toda el alma se aferró de esa esperanza. Entonces escuchó
a su compañero condenado decir? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar, les invito, vamos a leer en Lucas. Les invito, vamos a ir aquí al Evangelio de Lucas. Vamos a ver qué le dijo este hombre. En Lucas 23:39, y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta vino de inmediato. Jesús, con voz dulce y compasiva, le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús, mientras colgaba de la cruz, había esperado escuchar alguna palabra de consuelo, de ánimo, pero no había ninguna. Al contrario, todos se burlaban. Algunos de sus seguidores decían: yo creía que Él vendría a liberarnos del yugo romano. Sus discípulos dudaban. Nadie estaba con Él. Y cuánto agradecimiento sintió el Señor por la expresión de fe del ladrón de la cruz en ese momento que tanto necesitaba de una palabra, y reconociéndole como Señor. Mientras Jesús, cuando andaba sanando, todos le reconocían como Señor, le reconocían como Dios, pero ahora que estaba allí en la cruz, nadie le reconocía, todos le habían dejado, nadie estaba con él. Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no estuvo en el paraíso ese día. Jesús mismo no estuvo en el paraíso. Él no estuvo en el paraíso cuando él murió. Él durmió en la tumba. Por eso, en la mañana de resurrección, él le dijo a María: no me toques, María, porque no he subido al Padre. Y les voy a invitar a ver esa cita. Esa cita se encuentra en el libro, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. Vamos a verlo para mostrárselo. Juan 20:17. Y dice aquí, miren. Le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús no había subido al Padre. Jesús había descansado en la tumba, porque ese estudio ya lo tuvimos. Jesús compara a la muerte como dormir. Jesús estuvo durmiendo, no fue a ningún lado. Y apenas, ahora que resucitó, iba a ascender al Padre. Bueno, si no vieron esos estudios, les invito a verlos. Ya también los hicimos, ¿ok? Bueno, ese día Jesús quiso darle esa sublime esperanza al malhechor, diciéndole: estarás conmigo en el paraíso. Como podemos ver, amigos, Jesús quitaba la mirada de sí mismo. Jesús estaba sufriendo toda la agonía de la muerte. Jesús, como dijimos, estaba tan flagelado, todo sangrante y clavado. Y sin embargo, Él se estaba preocupando por esta persona, por este señor, este malhechor. Y también Él, recorriendo la mirada, vio a una figura conocida. Vio a María, su madre, allí
en medio de la multitud, y cuando la vio, la miró, María lo miró y lo... Vamos a verlo, les voy a invitar también, para que no nada más le cuente. Aquí está en Juan 19. A ver, vamos a ver, Juan 19. Miren, aquí está, Juan 19:26, y dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús se preocupó por su madre. Su mamá se iba a quedar allí sola. Pues yo no sé, yo creo que José, su esposo, había muerto, porque pues dice que ahora se fue a vivir con su nuevo hijo, porque se la encargó ahora a Juan, su discípulo, ¿verdad? Entonces le dijo: he ahí a tu madre, y madre, he ahí a tu hijo. Entonces Jesús tuvo cuidado de su madre, y esa es una enseñanza para nosotros, que debemos de amar, de respetar, de cuidar, de honrar a nuestras madres, ¿verdad? Jesús nos dio ese ejemplo, y qué compasivo Salvador. Como dijimos, Él se está preocupando por todos, y Él es el que está sufriendo tanto. Sin embargo, está dejando todo, está componiendo las cosas, preocupándose por los demás. Cristo estaba clavado a la cruz. En su cabeza tenía la corona de espinas que muchas veces los soldados habían golpeado, haciendo que éstas encajaran en sus sienes, y a su vez haciendo correr la sangre. Todo su cuerpo estaba lacerado. Él era el príncipe de los sufrientes. Él estaba muriendo, y sin embargo sentía tanta compasión por sus verdugos, por esa gente que por envidia lo había matado. Él estaba allí para cargar el pecado del mundo, a fin de poder redimirnos, a fin de poder reconciliarnos con el Padre. Él sabía que la paga del pecado era la muerte, y ahora Él estaba cargando con todos los pecados del mundo y sintiendo su enorme peso. No podía sentir la presencia del Padre, y al no sentirlo se desesperó, pues sentía que su Padre se retraía de él, que se alejaba de él, y una suprema angustia atravesó su corazón. Era tan grande la angustia que sentía, que el dolor físico era nada comparado con ella. También allí estaba Satanás, torturando su corazón, haciéndole creer que Dios no aceptaba su sacrificio, que lo había desterrado de su presencia. Y Jesús temía que su pecado, o que el pecado que él estaba cargando, fuera tan ofensivo para Dios, que lo separaría de su presencia para siempre, temía que esa separación fuera eterna. Y ahí estaba Jehová Dios al lado de su hijo, viéndolo sufrir. ¿Se imaginan el dolor que él sentía? ¿Se imaginan el dolor de ese padre? El mirar a su amado hijo allí, sufriendo una muerte tan humillante, una muerte de tanto escarnio, de desprecio, de dolor. Y también allí estaban los santos ángeles, mirando con asombro cómo esa gente maltrataba a su amado comandante. Si él, que con tanto amor había descendido al cielo para darle salvación, y ellos lo estaban maltratando, no podían entender eso. Sin embargo, ahí estaba Jesús, pudiendo él bajarse, no lo hacía por amor. Estaba allí pagando nuestro precio, pagando el precio de nuestra salvación. Qué amor tan grande, qué amor tan sublime. Les voy a invitar, vamos a parar tantito, y les voy a poner
un canto que está muy lindo, me gusta y espero que ustedes también les pueda gustar, lo puedan disfrutar. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abren paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud, crucifiquen, le gritaban a Jesús, mas otros le lloraban porque amaban al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja iba Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, su cabeza con espinas coronó, y sintió a cada paso el escarnio, vituperio y maldad. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja iba Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir, y aquel que su sangre vino a derramar cumplió su destino en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja iba Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Él murió por ti y por mí. Él murió por amor. Amén. Infinito amor,
sublime amor. El Señor caminó hacia el Calvario para entregar su vida. Sufrió la agonía, sintiendo la separación de su Padre al cargar nuestros pecados. Él sintió esa separación y eso fue lo que más le atormentaba. Jehová Dios sufrió al ver cómo su hijo era atormentado. Qué dolor tan grande, qué infinito amor, amigos. Qué precio tan alto por nuestra salvación. ¿Y nosotros cómo estamos haciendo? Ahí estaba Jesús en la cruz y toda la naturaleza se rebeló. No quiso más ver ese espectáculo tan infame. El sol se negó a alumbrar más, pues se apagó completamente todo. Todo quedó en completas tinieblas. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios, pues Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su amado Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló como se había revelado otras veces cuando decía: este es mi Hijo amado, alábenle los santos. O este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. No se reveló, solamente había silencio. Y Jesús lo sintió. En aquella hora terrible, Cristo se sentía solo. No sintió la presencia del Padre y del pueblo no hubo nadie con Él. No hubo nadie con Él. Él cruzó el valle de sombras de muerte completamente solo. Todos habían visto a Jesús con mirada escarnecedora, pero su Padre, con tierno amor, ahora lo había envuelto en su pabellón, dándole paz, ocultándole de su vista. Hombres, mujeres y niñas cayeron postradas al suelo, y de vez en cuando del cielo salían destellos que iluminaban la cruz de Cristo. Y éste en su agonía gritó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Cuando dijo estas palabras, sus seguidores se desanimaron completamente, pues pensaban que si Dios había abandonado a Cristo, entonces ahora ¿a quién creerían? Y cuando se despejaron las tinieblas y Jesús, sintiendo ahora el inmenso dolor físico, dijo: tengo sed. Un soldado corrió a darle vinagre, pero ahora nuevamente los dirigentes judíos se burlaron de su agonía. Cuando las tinieblas cubrían la tierra, se habían llenado de temor, pero al disiparse esas tinieblas, con amargo desprecio nuevamente, dijeron ellos: oh, Jesús llamó a Elías, veamos si viene para que le ayude. Ellos malinterpretaron las palabras de Jesús cuando clamó diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Ellos pensaban que Elías iba a venir. Ellos estaban listos para burlarse y no entendían completamente nada. Eran los dirigentes.
los estudiosos, los que tenían que conducir al pueblo, los que tenían que ser la luz del mundo, y eran los más ignorantes. Jesús estaba en la cruz, pendía de ella, estaba lacerado por los azotes. Sus manos, que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban allí, traspasadas por los clavos, y sus pies, que tanto habían caminado para ayudar, estaban clavados en la cruz, sus labios temblorosos. Sentía un dolor infinito que nosotros, por más que nos esfuercemos, nunca podremos entender. Jesús llevó nuestra carga de culpabilidad. Él llevó por nosotros el pecado. Él quiso vencer la muerte y nos abrió las puertas del cielo. Él se ofreció como sacrificio y se hizo pecado por causa de nosotros. Allí, en Mateo 27, 30, vamos a leerlo. Mateo 27, 50, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado y a gran voz, entregó el Espíritu. Y en el Evangelio de Juan 19:30 dice aquí: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Jesús tomó el vinagre ya al último, ¿verdad? Pues ya iba a morir. Y dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús murió. Jesús murió. Y entonces se produjo un terremoto, el cual hizo caer a muchos. Cuando Jesús dijo: consumado es, allá en el templo, los sacerdotes estaban oficiando e iban a matar al Cordero, el cual representaba a Cristo. Ustedes recuerdan que antes, para expiar su pecado, el hombre tenía que matar un cordero, ¿verdad? Yo no recuerdo si ya estudiamos eso también, pero así se hacía antes. Era la ley ceremonial, la cual Cristo vino a quitar cuando Él murió. Ya ahora ya no se tenían que matar corderos, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, de ahora en adelante, ya no se tienen que matar corderos. Es por eso que ya no lo hacemos, porque Cristo ya murió por eso. Y bueno, así estaba el sacerdote, listo para matar el cordero para el sacrificio. Y cuando alzó la mano para dar muerte al cordero, el velo del templo se rasgó. Fue rasgado de arriba a abajo, como por una mano invisible. Y el lugar santísimo en el cual había habitado la presencia del Señor, y que allí se había revelado su gloria. Allí nadie tenía acceso a ella, nadie podía entrar, nadie podía verla siquiera. Solamente el sacerdote podía entrar una vez al año para hacer expiación por el pueblo. Pero ahora estaba allí, ante la vista del pueblo. El lugar santísimo se podía ver, porque ahora ya no era un lugar, ya no era sagrado ese lugar, pues la presencia del Señor se había retirado del santuario terrenal. El sacerdote se quedó como paralizado, estaba aterrado y se le cayó el cuchillo. El cordero entonces escapó, porque el símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio
había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no se necesitaba hacer más sacrificios, pues el verdadero Cordero había muerto para llevar mi pecado y para llevar tu pecado, amigo querido, para limpiarnos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Y todo lo que nosotros necesitamos hacer solamente es apropiarnos de ese sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros. Él ya pagó nuestra muerte. Nosotros somos los que teníamos que morir porque éramos los pecadores. Sin embargo, Cristo ya pagó. Ya tenemos el camino para el cielo. Cristo nos abrió las puertas. Él nos reconcilió con el Padre. Ahora solamente nosotros tenemos que aceptar por fe. Cristo venció por fe. Así también nosotros podemos vencer por fe, solamente aceptándole como Señor y Salvador. Muchas veces podemos decir, qué hombres tan malvados. ¿Cómo es que hicieron eso? ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué le negaron? ¿Cómo le escupían? ¿Cómo le maltrataban? ¿Cómo le pegaban? ¿Cómo lo negaban? Pero saben, muchas veces nosotros hacemos lo mismo cuando negamos de Él, cuando nos portamos mal con los demás, cuando sabemos que las cosas que debemos de hacer y no las hacemos. Estamos negando, estamos, ¿cómo se puede decir? Estamos haciendo vano el sacrificio de Cristo, porque pues no lo estamos aceptando. Él murió para salvarnos y sin embargo nosotros no lo aceptamos. Es como si no nos importara. O sea que cuando nosotros hacemos eso, nos estamos haciendo igual que aquellos, porque ellos le hacían eso, pero al hacerlo también nosotros estamos hiriendo el corazón de Cristo, porque no lo estamos aceptando, también lo estamos dejando, así como lo hicieron los discípulos. Pero ojalá que nosotros no seamos de esas personas y nosotros sí podamos aceptarlo y decir, aquí estoy, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ojalá que así lo hagamos, amigos queridos, que el Señor les bendiga grandemente, que bendiga sus vidas, su familia, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que ponga en ustedes de su paz, que les dé salud, que les dé su bendición, que bendiga su vida, su hogar, su familia. Y bueno, excelente día. Amén.